Era la madrugada. La ruta, una cinta de asfalto oscuro, se extendía desierta bajo un cielo salpicado de estrellas indiferentes. El silencio era absoluto, tan denso que casi se podía tocar, roto solo por el monótono rugido del motor de un camión. Dentro de la cabina, iluminado por el tenue resplandor del tablero, iba un camionero. Su nombre era Ricardo, llevaba más de 20 años recorriendo las interminables rutas argentinas. Esa noche se dirigía hacia el sur, con la soledad como única compañera. Ricardo era un hombre curtido por el camino, con la piel marcada por el sol y el viento, y los ojos acostumbrados a la oscuridad. Había visto de todo en amaneceres, tormentas, animales cruzando y alguna que otra situación extraña que prefería no recordar. Pero lo que estaba a punto de presenciar superaría cualquier experiencia previa. Nada fuera de lo normal, pensó. Mientras el camión devoraba kilómetros, Ricardo se sumergía en sus pensamientos, recuerdos familiares y entregas pendientes. De repente, un destello en el borde de su visión lo sacó de su letargo. Un hombre caminando al costado de la ruta. Ricardo frunció el ceño. Era una zona remota, sin pueblos cercanos ni paradas de autobús. ¿Qué hacía alguien caminando solo en medio de la nada a esas horas de la madrugada? Pero había algo aún más extraño. El hombre no llevaba mochila, ni siquiera una pequeña bolsa. Tampoco llevaba linterna. A pesar de la oscuridad casi total, no había auto detenido, ni luces de emergencia, nada, solo caminaba, con un paso lento y constante, como si tuviera un destino claro, pero sin prisa alguna. Su figura era apenas una silueta contra la negrura de la noche, pero Ricardo pudo distinguir que vestía ropa oscura. El camionero, movido por una mezcla de preocupación y curiosidad, redujo la velocidad. Pensó que quizás el hombre necesitaba ayuda. Tal vez su coche se había averiado o se había perdido. Ricardo era de los que creían en la solidaridad del camino y siempre estaba dispuesto a echar una mano. Mientras el camión se acercaba, Ricardo encendió las luces altas para iluminar mejor al caminante. La figura no reaccionó, no levantó la mano para pedir auxilio, ni se giró para mirar el imponente vehículo. Solo siguió su marcha, imperturbable. Cuando Ricardo estuvo lo suficientemente cerca, sintió algo que nunca había sentido antes. No era miedo, al menos no de la forma convencional. Era una sensación de inquietud profunda, un escalofrío. Era como si la presencia de aquel hombre emanara una frialdad antinatural, una ausencia de vida que le helaba la sangre. El hombre no levantó la mano, no miró el camión, no reaccionó. Solo seguía caminando, como si no existiera nada más en el mundo que él y la ruta. Su rostro, apenas visible en la penumbra, parecía carecer de expresión, una máscara de indiferencia. Confundido y ligeramente perturbado, Ricardo siguió su camino. La sensación de extrañeza era tan fuerte, no se atrevió a detenerse por completo. Algo en la actitud del hombre le decía que no era una situación normal. La lógica le gritaba que se detuviera, pero su instinto le urgía a seguir adelante. Pero unos minutos después, la curiosidad pudo más que la inquietud. La imagen del hombre solitario se había grabado en su mente. Miró por el espejo retrovisor y el hombre ya no estaba. Ricardo pisó el freno suavemente, casi por inercia. Miró de nuevo a Nadanzolo, la oscuridad de la ruta vacía. No había curvas en ese tramo, no había entradas a caminos secundarios, no había forma de que desapareciera tan rápido, a menos que hubiera corrido a una velocidad sobrehumana o se hubiera desvanecido en el aire. Nada. Un sudor frío le perló la frente. Pensó que tal vez lo había imaginado. El cansancio, la noche, la mente, jugando trucos. Las horas al volante podían hacer estragos en la percepción. Intentó convencerse de que era eso, una ilusión. Pero lo que pasó después fue lo que lo dejó helado. Ricardo continuó su viaje, intentando sacudirse la imagen del hombre de la cabeza. El sol comenzó a asomar tímidamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, y la luz del día trajo consigo una sensación de alivio. La extraña experiencia de la madrugada parecía desvanecerse con la oscuridad. Horas más tarde, al llegar a una estación de servicio en un pequeño pueblo, Ricardo decidió hacer una parada. Para desayunar,
y estirar las piernas. Mientras tomaba un café humeante en la barra, vio a otro camionero, un viejo conocido llamado Miguel, que también estaba haciendo una pausa. Ricardo, aún con la historia rondándole la cabeza, no pudo evitar contársela a Miguel. Empezó con un tono casual, casi de broma, pero a medida que relataba los detalles, su voz se volvía más seria, y la inquietud regresaba. Miguel lo escuchó con atención, sin interrumpir, con una expresión que Ricardo no supo descifrar. Cuando terminó su relato, Miguel dejó su taza sobre la barra y lo miró fijamente, y la respuesta lo paralizó. El otro hombre le dijo, con una voz grave y sin sorpresa alguna: no sos el primero que lo ve. Ricardo sintió un escalofrío aún más intenso que el de la madrugada. Su corazón empezó a latir con fuerza. ¿De qué hablas?, Miguel preguntó, con la voz apenas un susurro. Miguel suspiró y se recostó en el taburete. Varios camioneros han reportado lo mismo en él, el mismo hombre, la misma ruta, siempre en ese tramo, entre el kilómetro 300 y el 350, más o menos la misma forma de caminar, siempre solo, siempre en silencio, nunca interactúa, nunca aparece ni desaparece de forma lógica. Ricardo se quedó sin palabras. No era una alucinación, no era el cansancio. Otros lo habían visto. La confirmación de su experiencia, lejos de tranquilizarlo, lo sumió en una profunda perturbación. Miguel continuó. Algunos dicen que puede ser alguien que sufrió un accidente hace años en esa misma ruta. Un alma en pena que sigue su camino, atrapada entre dos mundos. Otros creen que es simplemente una coincidencia, que la mente nos juega malas pasadas en la soledad de la noche. Pero nadie pudo explicar una cosa: por qué aparece y desaparece. Y desaparece, sin dejar rastro. La historia de Miguel añadió capas de misterio a la experiencia de Ricardo. La idea de un fantasma o una aparición en la carretera era algo que los camioneros solían contar en las noches de fogón, pero escucharlo de un compañero, con tanta seriedad, le dio un peso diferente. Ricardo terminó su café en silencio. La imagen del hombre solitario grabada a fuego en su memoria. La ruta, que antes le parecía familiar y predecible, ahora se sentía cargada de un misterio insondable. Ahora decime en los comentarios, ¿qué hubieras hecho vos si lo veías? ¿Te detenías o seguías de largo? Y si querés conocer más historias reales e inexplicables de Argentina, suscríbete ahora, porque el próximo relato puede dejarte pensando toda la noche.